El individuo que no se individualizó del todo, no se liberó de la autoridad, de la figura paterna. Tiene miedo al padre. Tiene algo en el fondo que lo deja intranquilo. El psicoanálisis es el método para liberarse de este miedo. Por eso, el psicoanálisis es una especie de sacramento. De hecho, este texto termina con una referencia al sacramento, citando un autor de la época, Fraser. Dice: ahora bien, la comunión cristiana es en el fondo una nueva eliminación del Padre, una repetición del crimen que debía expiarse. Notamos hasta qué punto es acertada la afirmación de Fraser cuando dice: la comunión cristiana ha absorbido en ella misma un sacramento que es sin duda mucho más antiguo que el cristianismo. O sea, en la Eucaristía está presente un sacramento más radical, que es matar a Dios. El psicoanálisis es un modo de tomar conciencia de esta constitución fundamental de la vida humana, de la vida psíquica humana. O sea, por el psicoanálisis el hombre se libera del miedo, del sentimiento de culpa. Padre, perdón que le interrumpa. Le hago la pregunta que le hice en la mañana y que suscitó un buen debate. ¿Cómo es posible que esto tan demoníaco, porque de verdad es blasfemo, como usted dijo en la mañana 2 veces, esté detrás de muchos programas de estudio y terapéuticos también en la práctica experimental de la psicología, incluso entre tantos católicos, quizás preponderantemente entre católicos y cristianos? Sí. ¿Cómo es posible que seamos tan ignorantes de no conocer las raíces de una práctica que tiene un fundamento verdaderamente perverso? Y que seamos tan ingenuos, por no decir otra palabra, para seguir tragando estas ideologías sin darnos cuenta que nos destruyen, en lugar de ayudarnos a curar los problemas humanos profundos. Es realmente increíble. Bueno, las razones son muchas, ¿no? Hay razones más profundas y razones más externas, más culturales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el influjo de Maritain. Maritain, que era un filósofo importante, tenía que entender esto. No puede ser tan irresponsable de separar la doctrina freudiana del método psicoanalítico. Hay un discípulo de Maritain que se llama Roland Dalbier, que escribió 2 tomos gordos de un libro con este título: El método psicoanalítico y la doctrina freudiana, desarrollando ampliamente lo que decía Maritain. O sea, el método de Freud es maravilloso, pero la doctrina es mala. O sea, la metafísica está equivocada, pero el método es muy bueno. O sea, le ponemos otra metafísica, o sea, le ponemos un poco de tomismo a Freud y ya sale una cosa maravillosa que va a ayudar a la vida espiritual, que es lo que dijo antes. Bueno, esto que parece una caricatura es real. Se aplicó así, incluso en las universidades católicas. Hay universidades católicas donde al mismo tiempo se enseñaba, ahora no se enseña más, pero bueno, en la época se enseñaba la doctrina de Santo Tomás en filosofía y en psicología la doctrina de Freud. Ahora, en psicología son casi todas las materias, ¿no? Después viene alguna materia de filosofía que no sirve, evidentemente, para compensar, porque la doctrina de Freud es más profunda que la filosofía tomista. ¿En qué sentido? No en el sentido propiamente filosófico, sino en el sentido de que canaliza una mística, que es una mística negativa, una mística diabólica, pero es una mística. O sea, llena el lugar que está vacío.
Llena el lugar que está vacío cuando uno no tiene profundidad. Cuando uno es superficial. Pues el hombre no está hecho para la superficialidad, está hecho para la profundidad. Está hecho para alcanzar el corazón de la realidad, para alcanzar el misterio. Y la fuente de la realidad, que es el misterio divino. El hombre no está hecho para vivir por afuera. Si no vive de manera profunda según la verdad, vive de manera profunda según el error, tarde o temprano. Porque la superficialidad no permanece. Por naturaleza cambia y se pierde. Y después, por supuesto, hay muchas razones. Otra de las razones fundamentales es la tentación bajo la especie de bien. Antes hablé de los que, por ejemplo, de un superior religioso que manda un súbdito a la terapia psicoanalítica, cosa que sucedió. Bueno, acá está el famoso ejemplo de este obispo de Cuernavaca, ¿no? Hace muchos años que era. Se psicoanalizaron todos los monjes y después se fueron todos, ¿no? Sí. Bueno, es un ejemplo muy concreto, pero eso pasó indefinidamente de otras maneras, también más sutiles, menos brutales, en años posteriores. Eso es la tentación bajo la especie de bien. O sea, pensar que uno hace un bien cuando está haciendo un mal, porque no discierne suficientemente, porque se confunde, cuando en realidad debería conocer las cosas claramente. Lo mismo sucede en el ámbito educativo, que tal vez es peor, en las universidades católicas, en el mundo. Gran parte de la crisis de las universidades católicas, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, pasa efectivamente por este tema, no tanto por la crisis de la filosofía y de la teología. Porque finalmente uno asimila filosofías equivocadas porque está buscando una solución a sus problemas humanos, no simplemente por una especulación filosófica. Y después hay que considerar la seducción. Jean Baudrillard, que es un postmoderno, escribió un libro de la seducción. Y la seducción es esta fuerza espiritual engañadora que está detrás del psicoanálisis. Produce seducción. Bueno, esto lo había dicho antes Hegel de una manera filosóficamente más profunda. En la fenomenología del espíritu dice que la razón se desarrolla como un hábil fraude para los demás. Es razón engañadora. O sea, nadie se cree las teorías filosóficas. Uno sabe que en el fondo está engañando a los demás. ¿Cómo se desarrolla la cultura filosófica moderna? Como apariencia. Hay que seguir protocolos, hay que rellenar formularios, hay que cumplir con ciertas reglas para ser aceptado en como se dice, entre comillas, la comunidad científica internacional, etc. Pero nadie se cree todo esto. Estoy exagerando naturalmente, pero para mostrar de qué se trata. O sea, ¿cómo funciona el pensamiento engañador? Se ignoran las contradicciones en la propia vida porque finalmente se renuncia a la verdad. Y por lo tanto se renuncia al principio de no contradicción, que es la corrupción más profunda. La corrupción más profunda no es el desorden en la conducta moral, en los actos externos, sino que la corrupción más profunda es la renuncia a la verdad. O como dijo Maritain antes, la renuncia a la perfección.
que es peor. Porque incluye la verdad y abarca el bien. Bueno, es una curiosidad y recuerdo, padre, en una clase que tomé con usted ya hace años, en la que nos presentaba, a raíz de la oposición de la psicología o el psicoanálisis a la vida espiritual, en el que nos leía el dictamen de un psicoanalista al haber leído el diario de una monja de clausura, y llegaba a un dictamen en la que decía que esta monja estaba afectada psicológicamente de gravedad, Sí, cuando la monjita era una santita. sí, acá está el libro. Ah, Es bien. En busca de un significado de la vida, de Viktor Frankl. Bueno, a eso nos vamos a referir después, porque es un problema más sutil todavía, porque aquí Frankl interpreta la vida religiosa, más aún la vida contemplativa. Pero antes de llegar a eso vamos a pasar por otro texto de un autor también muy conocido y más aceptable, más amigable, como se dice ahora, que es Erich Fromm. Erich Fromm distingue dos especies de religión, una religión autoritaria y una religión humanista. Bueno, por supuesto hay que pensar, que hay que entender que Fromm es un freudiano, es un judío freudiano como Freud, es su maestro. Por supuesto que Fromm no es judío como un religioso ortodoxo judío, es judío a su manera, ¿no? Como hay católicos a su manera, hay judíos a su manera. Bueno, entonces, Fromm distingue la religión autoritaria de la religión humanista. No es muy difícil captar la relación con lo que hemos leído anteriormente, es decir, la religión autoritaria es la religión que tiene a Dios como superior. La religión humanista es la religión del hombre. Tanto es así que en el texto dice, bueno, la religión humanista puede ser la religión de la Revolución Francesa, la de la diosa razón, que reemplazó el sagrario en Notre Dame de París, ¿no? La prostituta que representaba la razón humana. Dice Fromm, por ejemplo, voy a buscar los anteojos. En la religión humanista, perdón, antes, el elemento esencial de las religiones autoritarias es el abandono a un poder trascendente. En ellas la virtud cardinal es la obediencia, el vicio capital la desobediencia. Frente a una divinidad omnisciente y omnipotente, el hombre es concebido como una criatura inepta y mezquina que puede adquirir un cierto vigor solamente en cuanto obtenga gracia y ayuda de su Dios. Es uno de los métodos clásicos para sustraerse a la soledad y huir del sentimiento de la propia mezquindad. Se somete a la autoridad de un potente. Se rinde ante ella y se pierde, por un lado, independencia e integridad moral, pero se adquiere, por el otro, la ventaja de sentirse protegidos por una fuerza formidable
de la cual, en cierta manera, se entra a formar parte. Fromm está describiendo aquí simplemente la teología cristiana, más aún la teología católica de la gracia. O sea, pensar que uno depende de Dios, que es poderoso y que dona su gracia. Y que su salud es, en cierta manera, participar de la divinidad. Esta es la religión autoritaria, es decir, la religión mala, que se funda sobre la obediencia. El hombre debe ser obediente a Dios. La virtud fundamental es la obediencia, el vicio fundamental es la desobediencia. Por supuesto que tampoco es así en la verdadera concepción cristiana. La virtud fundamental no es la obediencia, sino la caridad. Y la obediencia se perfecciona en la caridad, que es la forma de todas las virtudes. Por eso, como decíamos antes, la pasión de Cristo es primero un acto de caridad y después un acto de obediencia que compensa la desobediencia del pecado original. Bueno, pero pasemos a las religiones humanísticas. Religiones humanísticas son el budismo, el taoísmo, las enseñanzas de Isaías, de Jesús, de Sócrates, de Spinoza. Y además ciertos rasgos de la religión hebrea, ciertos rasgos de la cristiana, el misticismo sobre todo, y el culto de la razón de la Revolución Francesa. No importa aquí que algunos de estos sistemas sean teístas y otros no, ni que solamente algunos sean religiosos en sentido estricto. Lo que cuenta no son las doctrinas, sino el contenido humano que se encierra en ellas. Esto es muy interesante porque es en cierta manera la concepción de la religión más difundida hoy. Cuando no hay una reacción violenta contra la religión, que muchas veces existe, se da este fenómeno, la religión entendida como un hecho humano, la religión humanista. En la religión humanista, Cristo está al mismo nivel que Tao, que Spinoza y que la Revolución Francesa. Además, es una religión en la cual no interesa si se cree que hay Dios o no hay Dios. Es religión igual. Es la religión del hombre. Lo que interesa es el contenido, no la forma, según este tipo de religiosidad, que por supuesto es la que Fromm propugna, es la religiosidad auténtica para él, la que hace bien al hombre, mientras que la otra religiosidad hace mal al hombre porque produce miedo, etc. Y después dice, entre los mejores ejemplos de religión humanista hay que contar el budismo de los orígenes. El Buda es sobre todo un gran maestro de verdad, el despierto que conoce el sentido de la vida humana y habla en nombre de la razón y no de un poder sobrenatural. Es decir, ¿por qué el budismo atrae? Porque no hay nada sobrenatural, no hay nada más allá de la razón. O sea, el hombre se explica a sí mismo. No hay nada trascendente, no hay nada que pueda dar miedo, no hay ninguna gracia que esperar. Todo depende de la razón. Esta concepción, que está muy difundida en diversas formas de psicología que aparentemente hablan de religiones, en efecto este libro se llama Psicoanálisis y Religión, de Erich Fromm, el autor del Arte de Amar y de muchos otros libros. Esta concepción está muy difundida y termina en autores más insospechados como el que nombramos hace un momento, Viktor Frankl. Aquí tengo un libro que se llama Logoterapia y Análisis Existencial. Frankl, como todos sabemos, se ocupa mucho de la religión y dice en este libro:
dice en este libro, vamos a buscarlo. Preguntarán ustedes, ¿no es que también la psicología individual habla sin cesar de la meta de la vida? ¿Y en qué consiste, pues, la diferencia entre la meta de la vida y el sentido de la vida? En otras palabras, ¿en qué consiste la diferencia entre la finalidad de la que la psicología individual habla tanto, o sea, la aspiración a un fin por un lado, y la orientación de sentido como supone la logoterapia por otra? Yo lo puedo decir, la aspiración a un fin apunta a una meta intrapsíquica, mientras que el sentido trasciende al hombre. Con la autotrascendencia de la existencia humana se quiere expresar precisamente que ser hombre significa referirse a algo que no es de nuevo el mismo, a algo o a alguien, a una cosa a la que servimos o a una persona a la que amamos. De una u otra forma, ser hombre va más allá de sí mismo. Frente a esto, a Adler le resulta claro que ser hombre significa poseer un sentimiento de inferioridad y que continuamente impulsa a una superacción. Este texto es interesante porque hace introducir un psicólogo que es seguramente entre los psicólogos clásicos, los discípulos de Freud, aquel que más se acercó a la verdad. Este texto se refiere a Alfred Adler, discípulo de Freud, que se separó de Freud. Alfred Adler dice que el problema fundamental del hombre es la búsqueda de un fin ficticio, es decir, de un fin aparente que no corresponde a la realidad. Frankl no acepta esta postura de Adler y dice, en realidad lo más importante es la búsqueda del sentido. Y la búsqueda del sentido es, en el fondo, el ejercicio de la libertad. Quiere decir que cada uno introduce el significado de la vida según su propia elección y debe ser coherente con esta elección. Y después, en otro texto, explica efectivamente su concepción respecto del sentido último, que finalmente es el sentido religioso. Dice, por ejemplo, después de discutir el tema de la necesidad de los símbolos, podemos definir la religión como un sistema de símbolos. Es decir, símbolos de aquello que los seres humanos no están capacitados para captar en términos conceptuales. Pero ¿no es acaso la necesidad de símbolos, la capacidad de crearlos y de servirse de ellos, una característica fundamental del ser humano como tal? ¿No se reconoce en la capacidad de hablar y de comprender el habla un rasgo distintivo de la humanidad? Bien. También es legítimo definir los lenguajes particulares desarrollados por el género humano como sistemas de símbolos. Pero al comparar la religión con el lenguaje, se debería tener muy presente que también que nadie está autorizado a afirmar que el lenguaje particular que yo hablo es superior a cualquier otro. Después de todo, en todo lenguaje es posible llegar a la verdad única. Y en todo lenguaje es asimismo posible caer en el error uno mismo y mentir. Bueno, este texto es muy sofístico. O sea, parece una cosa y dice otra. Y Frankl lo hace a propósito. Es consciente del mecanismo que utiliza. Porque Adler se refiere sobre todo a los católicos. Está hablando con los católicos, que es con los cuales tuvo éxito, ¿no? Con los otros no tuvo éxito. Tuvo éxito con los católicos. Frankl es también un judío que estaba en Viena y que fue discípulo de un católico
de un gran psicólogo católico, el mayor de los psicólogos católicos, que es Rudolf Allers. Rudolf Allers. Pero Frankl se separa del pensamiento de Rudolf Allers, que a su vez sigue el pensamiento de Alfred Adler, que es un pensamiento muy realista, aunque no es un autor católico, era un judío también, que se hizo protestante y que tenía un hermano que se hizo católico y religioso y trabajó en la Santa Sede, en el Vaticano. Adler es efectivamente muy realista, porque tiene razón, la neurosis en el fondo depende de la soberbia, o sea, de la pretensión de ponerse uno en el centro de la realidad, frente a los demás. Y Frankl interpreta esto en el texto que leímos anteriormente como si fuera un mero fenómeno intrapsíquico. En realidad es un fenómeno que tiene consecuencias sociales y externas muy importantes. El neurótico produce una desarmonía social y familiar, etc. No se trata de un mero fenómeno interior. Se trata de un fenómeno psíquico real. Además, interpreta esto como si la búsqueda del fin fuese algo malo en sí para Adler. Lo que está diciendo Adler es que la búsqueda del fin es mala cuando el fin es malo. Es decir, cuando es un fin ficticio, cuando no es el fin natural. Es el fin que eligió el sujeto y que consiste en ponerse él en el centro de la realidad. En este otro texto que viene aquí, dice, la religión es un sistema de símbolos. Los símbolos son un lenguaje. Los lenguajes son lenguajes particulares. Ningún lenguaje es superior al otro. Esto también es un sofisma. Una cosa es que el inglés no sea superior al español, y el español no sea superior al francés, y el francés al alemán, y el alemán al italiano. Y otra cosa es que una religión no sea superior a otra. Es algo muy diferente, porque la religión no es un simple lenguaje. Para Frankl, la religión es un fenómeno humano, como todos. Como había dicho también Fromm, es un modo de hablar. Uno habla de una manera, otro habla de otra manera, cada sociedad tiene su modo de hablar, y ningún modo de hablar es superior al otro. ¿Por qué va a decir uno que la literatura alemana es mejor que la literatura italiana? Son al final modos de hablar. A lo sumo modos de imaginar, cada uno tiene sus símbolos. Dante tiene sus símbolos, Goethe tiene sus símbolos, pero al final todo es lo mismo. Bueno, así pasa con la religión, según él. Es un sistema simbólico, pero ningún sistema simbólico es superior al otro. Dicen, cualquier sistema simbólico es posible mentir. ¿Y qué es mentir? No ser auténtico. Y en todo sistema simbólico se puede decir la verdad. La única verdad, dice él. Que es también muy engañoso. Parece que Frank cree que hay una verdad única que se puede descubrir. Esta única verdad es simplemente que el hombre sea auténtico consigo mismo, o sea, que cada uno sea como es. Pero después aplica esto de manera más precisa a la religión todavía y dice: sin embargo, nosotros tenemos que afrontar no solo el problema del pluralismo lingüístico, sino también el del pluralismo religioso. Este último está representado por el hecho de que, hablando en general, la religión aparece escindida en diversas confesiones. Y una vez más, una confesión no puede pretender ser superior a las demás. O sea, reaparece la ideología kantiana aquí. O sea, todo es verdadero mientras no se pretenda que algo determinado es verdadero. En todo caso, continúa, no es concebible que más pronto o más tarde se supere el pluralismo religioso dando paso al universalismo de una religión. No creo que esto suceda. Dice, no es posible que se desarrolle una religión universal. En mi opinión, no es probable que una especie de esperanto religioso pueda servir alguna vez como sustitutivo de las confesiones individuales.
lo que en este momento constituye un espejismo no es una religión universal, sino más bien lo contrario. Para sobrevivir, la religión tiene que hacerse algo profundamente personalizado, que a cada ser humano le permita hablar un lenguaje propio cuando se dirige al ser último. O sea, cada uno tiene que tener su religión. Ese es el futuro verdadero de la religión. Finalmente, la concepción de Frankl en este punto no es muy lejana de la de Freud. ¿Qué dice Freud? En El porvenir de la ilusión que hemos citado, y en otros libros, por supuesto, que la neurosis es una especie de forma religiosa particular. Cada uno tiene sus cosas raras, que es su propia religión. ¿Y la religión universal qué es? Es una neurosis obsesiva universal. La religión en sí es la neurosis obsesiva universal. Cada uno tiene su religión particular, que es su propia neurosis. La neurosis de uno no coincide con la neurosis del otro, porque es el propio desarrollo racional de cada uno. Pero hay un desarrollo último de la humanidad, que es el que explica el psicoanálisis. Por eso, el psicoanálisis al final es religioso. Más aún, es una religión. Pero no la religión obsesiva, que es la religión en la cual se realiza la idea religiosa en la historia de la humanidad, las religiones concretas, sino una religión racional, como diría Kant. El psicoanálisis es una religión racional que evidentemente no se logra nunca porque es un ideal. Pero es el ideal al cual hay que tender. Pero retornemos al texto de Frankl. Aquí se dice que en la religión uno se dirige al ser último. Bueno, pareciera que este ser último es Dios, pero en realidad no es Dios. ¿Quiere decir esto que las confesiones particulares o respectivamente las organizaciones e instituciones de dichas confesiones están llamadas a desaparecer? No necesariamente. Porque por diferentes que puedan ser los estilos con que los seres humanos expresan su búsqueda de un sentido último, se dirigen ellos mismos a un ser último, hay y seguirá habiendo siempre símbolos que son comunes a las diversas comunidades. ¿No existen acaso lenguajes que independientemente de sus diferencias tienen en común el mismo alfabeto? Admito que el concepto de religión en su más amplio sentido, tal como se propone aquí, supera con mucho las estrechas concepciones de Dios defendidas por algunos representantes de las religiones confesionales. Estos a menudo describen, por no decir denigran a Dios, como un ser que ante todo se preocupa de ver cómo crece lo más posible el número de sus fieles, y siguiendo las líneas de un credo específico. Es decir, Freud describe la religión histórica, que en realidad es la religión católica, porque Frank vivía en Viena, donde está la religión católica. Para él, la religión organizada es una religión engañosa, o sea, está hecha por representantes, que son los sacerdotes naturalmente, que pretenden que todos crean a su modo. O sea, concibe la religión como una secta. O sea, el concepto que tiene él de religión organizada coincide con el de secta. No es una concepción verdaderamente religiosa. La verdadera religión para él es la religión universal, la religión humanista. Y esa religión no necesita que haya un Dios distinto del mundo y distinto de sí mismo. En efecto, dice antes, nada es realmente nada. Es decir, el ser último, en paralelismo con el sentido último, o para decirlo sin embajes, Dios, no es una cosa entre otras, sino ser él mismo, o simplemente ser, con mayúscula, como en Martin Heidegger. De aquí se sigue que no pueden ustedes limitarse a situar el ser último en el mismo plano de las cosas.
a no ser que prefieran ustedes sucumbir a una falacia parecida a la que en cierta ocasión usó un niño cuando le dijo a mi mujer que él sabía lo que iba a ser de mayor. Ella preguntó, ¿qué iba a ser? Y él respondió, seré o bien un acróbata o un trapecio un trapecista en un circo o bien Dios. El niño en cuestión hablaba de ser Dios como si se tratase de una profesión como cualquier otra. Es decir, Dios no es una cosa más. Dios es el ser. Pero el ser es el ser de Heidegger, según Frankl. Efectivamente, Heidegger dice que Dios no puede ser concebido de manera ontoteológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Dios no puede ser concebido como una cosa según el modelo de las cosas del mundo. Esa ontoteología, concebir a Dios como el ente supremo, es una falsificación artificial del pensamiento. Es imaginación, es abstracción. Lo que de verdad podemos conocer en profundidad en la metafísica, como la concibe Heidegger, es el ser. Pero el ser de Heidegger no es Dios. El ser de Heidegger es el tiempo. Es decir, el discurrir de la temporalidad en el mundo material. Es el ser en el mundo. El ser que aparece en el hombre, que es el pastor del ser. Es como una especie de abismo profundo